¿Cómo están a todos? Hoy vamos a hablar sobre trastornos ácido-base de parte de Laura Aldana y Juan Diego Peñari, que son estudiantes de noveno semestre de medicina. Hola, muy buenas noches. Yo soy Laura Aldana con mi compañero Juan Diego Peña y te vamos a presentar, pues como dijo Nicole, los trastornos ácido base. Primero vamos a hablar un poco brevemente de la homeostasis del equilibrio ácido base. Bueno, entonces el equilibrio ácido base es un pilar para la homeostasis, porque el pH sanguíneo se mantiene muy estrictamente regulado en un rango entre 7,35 y 7,45 por muchos mecanismos, como los buffers químicos, como el bicarbonato, las proteínas, el control de dióxido de carbono por parte de la ventilación pulmonar y pues también por el intercambio gaseoso y el control de la excreción del bicarbonato, los hidrogeniones y electrolitos por parte del sistema renal. Este equilibrio es fundamental para el funcionamiento adecuado de enzimas, señalización celular y pues en general la mayoría de los procesos moleculares que ocurren en nuestro cuerpo dependen en gran medida de que el pH sea adecuado. Entonces, pues aunque son muchos los factores que influencian en el equilibrio ácido-base, las dos moléculas que observamos en los modelos clásicos del análisis de los gases arteriales para determinar los trastornos ácido-base y los factores que ven en las máquinas que calculan el pH en los gases arteriales son el bicarbonato y el dióxido de carbono. En términos sencillos, pues para Bogotá los valores normales para el bicarbonato es de 20.000 equivalentes por litro, o sea, entre 18 y 22, y del dióxido de carbono es de 30 más menos 2, o sea, entre 28 y 32. El pH, por definición, depende de los hidrogeniones. Entonces, pues, ¿cómo es que el dióxido de carbono acidifica la sangre, teniendo en cuenta que ni siquiera contiene hidrógeno? Para eso tenemos que ver la reacción que da la anhidrasa carbónica. Lo que sucede es que el dióxido de carbono y el agua reaccionan con ayuda de esta enzima, la anhidrasa carbónica, que se encuentra no solo en los túbulos renales, como todos lo hemos escuchado, sino que también se encuentra en los eritrocitos, en mucosa gástrica y células pancreáticas. La enzima convierte el CO2 y el agua en ácido carbónico, que es un ácido que se disocia muy rápidamente en el ion hidrogenión y en el bicarbonato, que es el buffer. Entonces, bueno, ya que entendemos cómo se relacionan las moléculas para ver cómo interactúan el dióxido de carbono y el bicarbonato para regular el pH sanguíneo, usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que pues para no ahondar mucho en de dónde sale la ecuación, el pH se calcula con 6,1, que es el pKa del ácido carbónico, más el logaritmo base 10 de la concentración de bicarbonato sobre 0,03, que es la constante de solubilidad de el dióxido de carbono, por la presión parcial de dióxido de carbono. Bueno, ahora hablaremos del abordaje diagnóstico para los trastornos ácido-base. Entonces, antes de entender cómo específicamente cada trastorno, pues debemos saber interpretar la herramienta fundamental para la identificación de trastornos ácido-base, que son los gases arteriales. Entonces, primero hablaremos de los valores de referencia que se utilizan para poder interpretar esta prueba. Como ya dijo Laura, y yo voy a expandir un poco más en eso, hay valores específicos de los gases arteriales para Bogotá. De hecho, un estudio de 2013, en un estudio de 2013 se estudiaron los valores normales de la gasometría arterial en Bogotá y en este estudio se incluyeron 374 adultos sanos entre los 18 y los 83 años, residentes de Bogotá por más de 10 años, nacidos todos por encima de los 2.000 metros por encima del nivel del mar, que no fueran fumadores y que tuvieran una espirometría normal. Entonces, en la tabla podemos observar los valores encontrados según el sexo y el grupo etario que arrojó este estudio. Y la interpretación de los gases arteriales, pues recordemos que puede ser difícil y que es posible que a pesar de que existan como un rango de datos de la normalidad,
es posible que un mismo examen sea leído de forma diferente. Por eso, pues tener en cuenta estos rangos puede ser una ayuda para la detección de estos trastornos en la práctica clínica y de todas formas, pues además de tener en cuenta la interpretación de los gases arteriales, también siempre se debe mirar con mucha atención el examen físico y la anamnesis. Aquí en este cuadrito de la derecha les puse entonces resumido, expandiendo un poco lo que dijo Lau, los valores de referencia de los gases arteriales para un paciente acá en Bogotá. Bueno, entonces, ya hablando más de la interpretación de estas pruebas y de cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico, existen múltiples abordajes para la lectura de los gases arteriales. El primero del que les hablaré es el abordaje descriptivo, que también se llama abordaje de Boston. En este se utilizan mapas ácido-base, como el que ven en la imagen, y ecuaciones lineales derivadas de la ecuación de Henserdon-Hasselbalch para clasificar las alteraciones ácido-base de acuerdo a la presión parcial de CO2 y al bicarbonato. Entonces, en el mapa que vemos en la imagen, se muestra las bandas de confianza para los cambios de la presión parcial de CO2 o de bicarbonato en respuesta a posibles desórdenes ácido-base que podamos encontrar en un paciente. Y a cualquier punto fuera de las bandas, eh, puede interpretarse como un proceso diferente al de una respuesta compensatoria. El problema de estos mapas, pues, es que se construyen con datos de individuos que solo tienen un único desorden ácido-base. Entonces, el mapa no toma en cuenta que pueden existir o pues coexistir múltiples desórdenes al mismo tiempo. Listo. Entonces, si uno no quiere utilizar el mapa, la siguiente opción sería entonces mirar el pH y a continuación, después de haber evaluado el pH, mirar la presión parcial de CO2 y el bicarbonato para determinar el trastorno ácido-base primario que presenta el paciente. Una vez hecho esto, se utilizan estas fórmulas matemáticas que ven a la derecha de las que les estaba hablando, pues que nos ayudan a predecir la compensación fisiológica que puede tener cada trastorno ácido-base. Entonces recordemos que en general, excepto en una alcalosis respiratoria de larga data, las respuestas compensatorias acercan el pH al valor normal, pero no llegan a normalizarlo. En términos generales, si se ponen a mirar las ecuaciones, se van a dar cuenta que las respuestas compensatorias para los desórdenes metabólicos primarios mueven la presión parcial de CO2 en la misma dirección que el cambio de bicarbonato, mientras que los desórdenes respiratorios mueven el bicarbonato en la misma dirección que el cambio de la presión parcial de CO2. Es decir, por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica en la que el bicarbonato va a estar bajito, entonces la respuesta del cuerpo sería entonces bajar la presión parcial de CO2. Entonces, en el caso de que uno vea que pasa lo contrario, o sea, que la presión parcial de CO2 o el bicarbonato se mueve en la dirección que no deberían, o si simplemente aplicando las ecuaciones de acá de la derecha, pasa que alguno de estos dos parámetros está mucho más abajo o más arriba de lo que se calculó, pues que debería estar, entonces ahí es cuando uno sospecha un posible desorden ácido-base mixto, y es decir, pues que hay dos desórdenes que están coexistiendo y que son distintos. Bueno, existe otro abordaje que complementa este abordaje como las ecuaciones de compensación y de mirar el pH. Este es el abordaje de la brecha aniónica, que creo que ya pues la mayoría lo conocemos. Se basa en la ley de la neutralidad eléctrica y se suele utilizar junto con el abordaje, eh, pues como ya les dije, en conjunto con el abordaje del que les hablé anteriormente, y en especial para evaluar a los pacientes que presentan una acidosis metabólica. Entonces, la brecha aniónica se calcula encontrando la diferencia entre los cationes, como lo son el sodio y el potasio, y los aniones, como lo son el cloro y el bicarbonato. Hay diferentes formas de calcularla, dependiendo de si se toma en cuenta al potasio y al lactato. Y pues estas diferentes formas de calcularla, la ven aquí arriba en la diapositiva, son como ecuaciones que pueden ser más complejas o más simplificadas. Y haciendo este cálculo, cuando uno calcula la brecha aniónica, uno se da cuenta que la diferencia de estos iones extracelulares no da cero, sino que arroja una brecha inexplicada alrededor de 10 a 12.000 equivalentes. Entonces, sí, por el principio de neutralidad eléctrica, la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas en el cuerpo debería dar cero, pero esta brecha que encontramos cuando calculamos cuando aplicamos la fórmula, pues se debe a que los aniones fuertes no medidos
existen y pues a otros factores como la albúmina o el fosfato que no están siendo incluidos en las fórmulas, pero que de igual forma pues afectan esta neutralidad en el cuerpo. Entonces, en resumidas cuentas, si la brecha aniónica es amplia, esto significa que la acidosis está siendo causada por aniones fuertes no medidos, como por ejemplo ácidos renales o las cetonas, en el contexto, por ejemplo, de una cetoacidosis diabética. Y si la brecha es estrecha, esto nos indicaría que hay un aumento de los aniones medidos, lo que llevaría a pensar, por ejemplo, en una hipercloremia o en una acidosis láctica. Listo. Entonces, el problema con la brecha aniónica es que puede llegar a subestimar la importancia de las alteraciones ácido-base. Entonces, por ejemplo, en pacientes graves que tienen hipoalbuminemia o hipofosfatemia y que además tengan un aumento de los aniones fuertes no medibles, podría haber una brecha aniónica normal. Y por eso existe como una variante de esta fórmula que está corregida para la albúmina. En esta se toma la diferencia de la albúmina normal y la albúmina del paciente multiplicada por 0,25, que es la fórmula que ven acá arriba. Y por último, existe otra versión de la brecha aniónica que se llama la razón delta. Entonces, esta razón delta, pues acá ven cómo calcularla. Toma en cuenta el bicarbonato como normal o esperado y el bicarbonato del paciente. Y básicamente se interpreta como a muy grandes rasgos de esta forma. Cuando esta razón delta es menor a 0,4, pues esto nos indica una disminución en la concentración de bicarbonato, por ejemplo, como podría pasar en una acidosis hiperclorémica. Si está entre 1 a 2, esto sería equivalente a lo que nos sugeriría una brecha aniónica amplia, según la fórmula convencional. Y ya un valor mayor a 2 nos hablaría de un trastorno, un posible trastorno ácido-base mixto. Bueno, en este gráfico se resume la aplicación de los diferentes abordajes de los que les hablé anteriormente. Entonces, si lo recuerdan, habíamos discutido como los tres primeros pasos para analizar los gases arteriales utilizando el abordaje descriptivo, que era primero ver el pH, si es un pH en rango de acidosis o en rango de alcalosis. Eh, um, Luego, analizar la presión parcial de CO2 y el bicarbonato para ver si podemos estar pensando más en una alteración respiratoria o en una alteración metabólica. Una vez tengamos nuestra sospecha de trastorno ácido-base principal, evaluamos la respuesta compensatoria, perdón, y vemos si esta tiene sentido con el... Perdón, disculpen. Les estaba diciendo que primero abordamos, evaluamos la respuesta compensatoria y vemos si esta respuesta compensatoria tiene sentido con el trastorno ácido-base primario del que sospechábamos. Y bueno, además de esos tres pasos de los que ya habíamos hablado, se puede abordar ahora, conociendo el abordaje de la brecha aniónica, pues el cálculo de la brecha aniónica como el cuarto paso, y ya con eso podemos seguir este algoritmo de la derecha, en el que pues podremos clasificar de forma simple y rápida los diferentes trastornos ácido-base, leyendo la gasometría arterial. Un ejemplo, por ejemplo, entonces, tenemos un pH en un paciente que es menor a 7,35. Entonces, luego evaluamos la presión parcial de CO2 y el bicarbonato. Y vemos que tanto la presión parcial de CO2 como el bicarbonato están aumentados. Entonces, muy probablemente esto nos podría hablar de una acidosis respiratoria. Y tanto, esta puede ser aguda o puede ser crónica, pues dependiendo de la anamnesis y el examen físico y pues el contexto de la posible patología que puede estar presentando el paciente. Y de acuerdo a eso, pues con las ecuaciones de compensación calculamos si este desorden está siendo compensado adecuadamente o tal vez si existe algún trastorno ácido-base mixto que pueda estar presente. Bueno. Ahora, si queremos obtener una imagen como más realista sobre el verdadero estado ácido-base del paciente, es posible utilizar un abordaje que se llama el abordaje de Stewart. Este abordaje es especial en el sentido en que tiene en cuenta que la relación entre los hidrogeniones y el bicarbonato no es una relación causal. Es decir, que uno no puede decir que la acidosis metabólica de un paciente se origine de la disminución del bicarbonato directamente. En vez de eso, el abordaje de Stewart entiende que los cambios en el bicarbonato y los hidrogeniones
ocurren de forma secundaria a alteraciones en concentraciones y pues en otros procesos del cuerpo. Alteraciones, por ejemplo, en elementos como el sodio, el cloro, el agua libre, el fosfato, la albúmina, bueno, muchas cosas. Y por eso se dice que este modelo de Stewart como que permite reflejar mejor la causa del trastorno ácido base del paciente. Entonces, el abordaje de Stewart propone la evaluación de tres variables. Una con una relación inversa a la concentración de hidrogeniones, que se llama la diferencia de aniones fuertes, o DIF, y las otras dos con una relación directa a la concentración de hidrogeniones, que son los ácidos volátiles débiles y la presión parcial de CO2. Entonces, la diferencia de iones fuertes, o DIF, como ya les había dicho, es la diferencia entre los iones que se disuelven completamente en la sangre. Entonces, entre los más importantes está el sodio, el potasio y el cloro. Entonces, esta diferencia es la resta entre las cargas positivas y las cargas negativas. En condiciones normales, cuando nosotros apliquemos esta ecuación, nos va a arrojar una diferencia entre 40 a 42. ¿Y por qué entre 40 y 42? ¿Y por qué no cero? Pues porque hay aniones no medidos, como sucede con la brecha aniónica, y por lo tanto, esos aniones no medidos, ahí se va a ver reflejado como ese valor diferente a cero en el cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la DIF? Básicamente, una DIF menor a 40 es indicativa de una acidosis, mientras que una DIF mayor a 42, una DIF menor a 40, perdón, es indicativa de una acidosis y una DIF mayor a 42 es indicativa de una alcalosis. Entonces, una alteración en la DIF nos estaría sugiriendo que el trastorno ácido-base del paciente está surgiendo de un desbalance en la concentración de estos, iones que se tienen en cuenta en la fórmula. Ya hablando de la segunda variable, los aniones débiles no volátiles, estos son principalmente las proteínas como la albúmina y el fosfato. Entonces, la albúmina y el fosfato no es algo que se vaya a medir en todos los pacientes, a menos que nosotros sospechemos que esté alterado, que el paciente tenga una patología que puede estar alterando estos componentes, pues teniendo en cuenta la historia clínica. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades hepáticas, que presentan desnutrición, o tal vez un síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica, y entre otras cosas. Y por último, tenemos a la presión parcial de CO2, que recordemos que cuando está elevada, pues esto nos indicaría una hipoventilación alveolar, por ejemplo, en una acidosis respiratoria. Mientras tanto, si la presión parcial de CO2 está disminuida, esto nos indicaría pues hiperventilación, por ejemplo, en una alcalosis respiratoria. Em, Quiero hablarles un poco más a fondo de la DIF. Em, la DIF que nosotros calculamos con la fórmula que les muestro aquí arriba en la diapositiva, no toma en cuenta los aniones no medibles, como ya les había dicho, y por eso es llamada una DIF aparente. Mientras que si esta DIF se calculara, pues teniendo en cuenta esos aniones, entonces se llamaría una DIF efectiva, que debería ser igual a cero, siguiendo el principio de la neutralidad eléctrica. Entonces, si vamos a evaluar un trastorno ácido-base y se identifica una DIF aumentada, y esta no puede ser explicada por trastornos del sodio, del cloro, del potasio, es probable que este trastorno ácido-base se deba a aquellos aniones que no estamos pudiendo medir, como el lactato y los cuerpos cetónicos, que son los más comunes que están alterados. Asimismo, cómo funciona con una brecha aniónica alta, por ejemplo. Bueno, ahora les quiero hablar del agua libre, porque este es un factor fundamental en las concentraciones de los iones fuertes. Sabemos que si aumenta el agua libre en la sangre, pues los electrolitos se diluyen y su concentración va a bajar. Y como su concentración va a bajar, pues también va a bajar la DIF. Por el contrario, si disminuimos el agua libre, la concentración va a aumentar y con eso va a aumentar la DIF. Entonces, básicamente, si aumenta el agua libre, la DIF baja y se genera una acidosis, mientras que si disminuye el agua libre, la DIF aumenta y se genera una alcalosis. Entonces, de aquí digamos que se puede entender un poco el concepto de la alcalosis de contracción, pues un término que se utiliza básicamente para describir cuando los pacientes hacen una alcalosis metabólica por una hipovolemia. Y bueno, acá en esta imagen tenemos como un resumen de cómo interpretar los gases arteriales según el abordaje de Stewart.
Hace falta mencionar, además de la interpretación de la DIF, pues que una disminución de la albúmina se asocia con una alcalosis metabólica, mientras que un aumento de la albúmina o del fosfato se va a asociar con una acidosis metabólica. En el modelo de Stewart, los trastornos de origen respiratorio se evalúan principalmente pues, con la presión parcial de CO2. Aquí en la imagen, pues la verdad a mí me parece muy útil. Uno puede, digamos, teniendo ya los valores y las pruebas que uno le pidió al paciente, poder determinar cómo hacia qué puntos se estaría orientando más el trastorno ácido-base. Y digamos, para este abordaje de Stewart, los pasos serían muy parecidos al anterior abordaje que expliqué. Se analizaría el pH, luego se analizaría si existe una presión parcial de CO2 alterada que nos indique un trastorno respiratorio. En el caso de que no sea así, ya sea porque no está alterado el CO2 o porque pues, la clínica del paciente no tiene sentido con que ese sea el principal trastorno ácido base del paciente, evaluaríamos los aniones débiles no volátiles y pues si es necesario pedirlos, por ejemplo, si el paciente presenta una patología hepática o renal y si no es necesario, pues ya pasaríamos al último paso que es calcular la DIF para orientar hacia qué trastorno más metabólico podría tener el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algunas de las etiologías y por encima los tratamientos de algunas de las causas de los trastornos ácido-base, comenzando con la acidosis metabólica. Clásicamente, de nuevo, dividimos las etiologías de acidosis metabólica según el anion gap, que para no repetir mucho, recordemos que en términos sencillos, esto nos ayuda a entender si hay sustancias ácidas ocultas que el cuerpo no ha podido eliminar. Y esto es útil para diagnosticar y entender la causa de algunos tipos de acidosis metabólica, porque un anion gap elevado sugiere que hay ácidos adicionales, como por ejemplo en la cetoacidosis diabética, que se acumulan cetonas, o en la acumulación de ácido láctico por pues, acidosis láctica, que vamos a ver más adelante cómo se da. Para recordar algunas de las etiologías de la acidosis metabólica, tenemos la mnemotecnia CAT-MOD-PILES, que pues aquí tienen la lista de qué es cada una, pero podemos dividir las causas principales en acidosis láctica, la cetoacidosis, las intoxicaciones y la falla renal aguda y crónica. Bueno, entonces vamos a hablar primero un poco de cómo se da la acidosis láctica. Bueno, la acidosis láctica se divide en dos tipos. La tipo A se caracteriza porque hay un problema de la oxigenación. El piruvato, que resulta de la glucólisis, necesita oxígeno para poder entrar en la mitocondria, pero si no tenemos oxígeno, entonces el piruvato va a terminar yéndose por la vía anaeróbica, se va a terminar convirtiendo en lactato y el lactato va a bajar el pH. Entonces, en este tipo de acidosis pues, se da en el contexto de patologías pulmonares o de anemia, problemas circulatorios, que sean embolias, choque, básicamente cualquier cosa que no permita que llegue oxígeno a las células. Y por otro lado, en la acidosis láctica tipo B, se encapsulan todas las demás causas por las cuales se puede elevar el lactato. Entonces, el tipo B se divide en otras dos tipos de causas. Una de esas es el metabolismo o excreción deficiente del lactato o producción excesiva por alguna causa que no sea hipoxia. Em, y pues el metabolismo o excreción deficiente de lactato puede ocurrir, por ejemplo, en disfunción hepática o también en la disfunción renal, un poquito en menor medida. Y la producción aumentada del ácido láctico que por razones que no tengan nada que ver con la hipoxia, incluye medicamentos que inhiben la fosforilación oxidativa como Propofol, biguanidas, la metformina, linezolida, análogos de nucleosas de la transcriptasa reversa, benzodiazepinas y bueno, muchos otros. Y pues también puede verse a condiciones que aumenten la glucólisis, como en las malignidades hematológicas o en las convulsiones, por la misma razón de que tenemos un exceso de piruvato. Y bueno, básicamente el tratamiento de la acidosis láctica va a ser corregir la condición subyacente. Entonces, si es por falta de perfusión, por ejemplo, un trombo es eliminar riesgo.
hay que tener cuidado con los vasoconstrictores. En el caso de shock, pues claramente el shock va a poder producir acidosis láctica, pero hay que tener mucho cuidado porque también puede dejar que deje de llegarle sangre a otras partes del cuerpo y va a hacer que aumente la acidosis por esos lados. Y pues también se considera la terapia con agentes alcalinos, que vamos a ver más adelante, porque pues esto está reservado para acidemia severa. Bueno, la cetoacidosis en contexto de la diabetes, en especial la tipo 1, o también por inanición o hipoglucemia secundaria a inhibición de gluconeogénesis por intoxicación alcohólica, lo que ocurre es que como no tenemos azúcar, no tenemos glucosa, el tejido adiposo va a comenzar a sufrir lipólisis y esto libera glicerol y ácidos grasos. Y los ácidos grasos, por medio de la betoxidación, van a ser acetil-CoA, que producirá ATP en ausencia de glucosa intracelular. En la cetoacidosis diabética, pues hay un aumento extremo del acetil-CoA y esto va a saturar el ciclo de Krebs. Entonces, este exceso de acetil-CoA, en vez de irse por el ciclo de Krebs, va a dirigirse a la formación de cuerpos cetónicos como el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato, que son los responsables de disminuir el pH sanguíneo. Bueno, como mencionamos antes, la cetoacidosis se da por un exceso de la producción de cetoácidos, en especial en personas que dependen de insulina, y eso ocurre más que todo cuando dejan de recibir insulina o cuando tienen alguna enfermedad aguda concomitante, como infecciones tipo gastroenteritis, pancreatitis, que tengan un infarto, porque esas circunstancias van a aumentar los requerimientos de la insulina. Algunas de las consideraciones para el diagnóstico, por ejemplo, el NT de nitroprusidad que vemos algunos de los cuerpos cetónicos no va a mostrar el beta hidroxibutirato, entonces esto nos puede, si tenemos un exceso de beta hidroxibutirato, nos puede parecer aparentemente normal el test de nitroprusidad cuando realmente no lo está. A veces también se usa la glucosuria, pero, perdón, la glucosuria no, pues la glucemia claramente, pero en pacientes con inhibidores de SGLT2 o que tengan inanición, no hayan comido nada, la glucemia puede estar aparentemente normal porque están botando toda la glucemia que tienen, en el caso, pues con mi SGLT2. También hay que considerar que en la cetosis diática puede haber acidosis mixta con anion gap aumentado y con anion gap normal. El tratamiento, pues de nuevo, la terapia con alcalinos con bicarbonato solamente si es anemia severa o choque. Se puede hacer reanimación hídrica con solución salina isotónica. Hay que considerar antes de empezar la insulina si es necesario reponer el potasio. Puede considerarse o empezar el potasio y luego la insulina, empezar el potasio y la insulina concomitantemente o empezar solamente insulina dependiendo del nivel del potasio. Y pues claro, el tratamiento para solucionarlo definitivamente sería la insulina intravenosa. La cetosis alcohólica pues va a presentar con una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, no va a haber hiperglicemia y es más frecuente en pacientes con alcoholismo crónico, pero particularmente no van a llegar de la nada, sino que suelen llegar después de un episodio de binge drinking, que hayan tomado mucho alcohol en muy poco tiempo. Pueden presentarse con vómito, en dolor abdominal, pueden verse desnutridos el alcoholismo crónico y van a tener represión de volumen. También pueden tener trastornos ácido-base mixtos, por la hipoperfusión van a tener acidosis láctica, por enfermedad hepática que pueden tener perfectamente, pueden también tener una alcalosis respiratoria crónica, el vómito del alcohol les puede causar alcalosis metabólica, y si pues tienen una función renal normal, la excreción de cetoácidos y retención de cloro va a causar acidosis metabólica mixta con anión GAP aumentado y anión GAP normal. El tratamiento de solución salina, con dextrosa, monitorizar y corregir la hipomagnesemia, la hipocalemia, la hipofosfatemia. Y hay que tener mucho cuidado al corregir la hipofosfatemia porque el hacer esto muy rápido puede causar una toxicidad que la podemos identificar con síntomas como la debilidad muscular,
Podemos ver signos de rhabdomiólisis como la orina en color café, la hemólisis, pueden tener paros respiratorios, sangrados, pueden hacer pancreatitis y hay neumonías. Las toxinas pues tienen muchos mecanismos para poder producir acidosis metabólica. En algunos van a causar acidosis láctica, como el propilenglicol, pues como en el ejemplo que ya vimos de benzodiazepinas, como el diazepam, o también los salicilatos, que además de causar una acidosis láctica, también causan una alcalosis respiratoria concomitante. Y pues por otro lado tenemos los tóxicos que se metabolizan a ácidos, como el metanol, que se va a metabolizar a ácido fórmico, o el etilenglicol, que se vuelve ácido oxálico. Entonces aquí pues tenemos la lista de cómo se tratan algunas de estas intoxicaciones. Y bueno, en el contexto de la falla renal, por la incapacidad excretora de los riñones, vamos a terminar acumulando sulfatos, que es la base conjugada del ácido sulfúrico. También acumulamos fosfatos, que es la base conjugada del ácido fosfórico, y el urato, que es la base conjugada del ácido sulfúrico. Y pues todos estos van a tener la capacidad de liberar protones y consecuentemente van a acidificar la sangre. El tratamiento, en estos casos sí se indica los agentes alcalinos. Esto es, la mayoría de veces va a ser pueden presentarse severos y aunque no se presenten severos, muchas veces van a necesitar los agentes alcalinos porque no van a tener forma de eliminar los ácidos a menos que se les haga una diálisis, sí, pues que solamente estaría indicada cuando está en estado terminal. Y pues para el manejo en casa se les recomienda que tengan una dieta alta en frutas y vegetales. Los agentes alcalinos, como dijimos, se reserva mucho para casos de acidemia severa o cuando hayan aniones no metabolizables que no representen bicarbonato potencial, porque a veces los aniones se pueden volver bicarbonato. Entonces eso ocurre, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, como dijimos anteriormente, o en la ingestión de toxinas. El problema y la razón por la cual esto no se hace todo el tiempo es porque al dar agentes alcalinos podemos terminar causando alcalosis metabólica si no se hace correctamente o si se hace, o incluso aunque se haga correctamente, pueden haber errores o cosas inesperadas que van a llevar a que tengan una alcalosis metabólica. También podríamos tener una estimulación de la fosfofructoquinasa que va a empeorar la acidosis, puede causar represión cardíaca, hipercapnia, hipertensión y por la sobrecarga de fluidos por los cuales a través de los cuales se da los agentes alcalinos, podemos tener la sobrecarga de fluidos que se va a presentar con edema cerebral o edema pulmonar. Y bueno, entonces por eso esto se reserva para casos muy extremos y la meta es tener el bicarbonato en 22 milimoles por litro. Listo, entonces, para hablar de las causas de Iron Gap normal, el Harrison nos da esta lista enorme de etiologías. Divide las causas en pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, acidosis renal, hipercalemia inducida por fármacos y otras causas. La pérdida gastrointestinal de bicarbonato se va a dar principalmente por diarrea, pero también puede ser por drenaje externo del páncreas o del intestino delgado, o también puede ser por ureterosigmoidostomías, que pues es la derivación de los ureteres hasta el colon sigmoide, que se puede hacer, por ejemplo, en pacientes con cáncer de vejiga, y va a causar una acidosis metabólica con anión GAP normal, ya que el cloro excretado en la orina se va a reabsorber en el colon, pero a cambio de excreción de bicarbonato. Y también tenemos las acidosis por expansión, que se da por una administración muy rápida o abundante de solución salina, que hace que, pues, hace que tengamos un exceso de cloro que va a reducir efectivamente el bicarbonato y por lo tanto va a reducir el pH. Tenemos esta otra mnemotecnia que nos puede ayudar a recordar algunas de las etiologías, que es el HARDOP, H de hipercloremia o hiperalimentación, A de acetazolamida, R de ácido tubular renal, de diarrea, U de ureterosigmoidostomía y P de fístula pancreática. En general, por pérdida, cuando esta acidosis se da por una pérdida gastrointestinal de bicarbonato, se puede dar bicarbonato
de sodio vía oral o intravenosa. Y las ácidos tubulares renales, pues cada una va a tener su propio tratamiento que no vamos a ahondar mucho en eso, porque ya vamos a tener que pasar a las alcalosis metabólicas. Listo, entonces, la alcalosis metabólica se establece por un pH arterial elevado, un aumento del bicarbonato y aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, que se da como resultado de la hipoventilación que se da de forma compensatoria. A menudo, o sea, que también se puede acompañar de hipocloremia e hipocalemia. La elevación del pH arterial va a establecer el diagnóstico porque el pH va a verse disminuido en la acidosis respiratoria, que también se va a presentar con una presión parcial de dióxido de carbono elevado. Bueno, la fisiopatología de la alcalosis metabólica va a consistir en dos fases, una generación y una mantenimiento. En la fase de generación, pues lo que ocurre es que hay una ganancia neta de bicarbonato o una pérdida de ácidos no volátiles, por ejemplo, en ácido clorhídrico, en el caso de vómitos o succión nasogástrica, que eso sale del líquido extracelular. Entonces, por ejemplo, cuando el vómito causa pérdida del ácido clorhídrico, la secreción de bicarbonato no va a poder iniciarse en el intestino delgado. Y eso es lo que hace que el bicarbonato se mantenga retenido en el líquido extracelular. Así es como empieza, pero no siempre se va a mantener. La mayoría de gente por tener vómito no va a terminar desarrollando una alcalosis metabólica, pero en algunas personas vamos a tener la fase de mantenimiento. Esta se produce porque factores secundarios impiden que los riñones excreten bicarbonato de forma adecuada. Entonces, el mantenimiento de la alcalosis, por lo tanto, se va a deber a la incapacidad de los riñones para eliminar el exceso de bicarbonato del compartimento extracelular. Esto ocurre bajo dos posibles contextos. Uno es por deficiencia de volumen, deficiencia de cloruro, deficiencia de potasio, que ocurren en combinación con una tasa de filtración glomerular reducida. En O2 puede ser por hipocalemia, que se puede ir a hiperaldosteronismo autónomo. Cuando vamos a evaluar la causa de una alcalosis metabólica con anion gap normal, hay que evaluar el estado del volumen extracelular del paciente, ver la presión arterial de cúbito y de pie porque tiene ortostatismo, evaluar el potasio sérico, el cloro en orina y evaluar cómo está funcionando el sistema RAS si sospechamos alguna razón por la cual esto podría estar afectado. Entonces, aquí tenemos una pequeña gráfica de los hallazgos que se pueden encontrar en diferentes tipos de alcalosis metabólica, como el vómito, que es diferente si es porque ya vomitó hace un rato y ahorita está mal, o si está vomitando aún. Pues también si es por hipercapnia, si es porque le dieron muchos alcalinos, por ejemplo, como mencioné, en la reposición de álcalis, cuando antes tenía acidosis. Si usó diuréticos antes, si está usando diuréticos ahora, si tiene hipomagnesemia, o si tiene síndrome de Bartter o de Gittelman. El síndrome de Bartter y de Gittelman ambos son unos tipos específicos de desórdenes tubulares renales. El Harrison de nuevo nos da esta lista para el diagnóstico diferencial. Entonces, eso se puede dividir en cargas excesivas exógenas de bicarbonato, que puede ser por la entrega de álcalis muy rápida en la reposición, o el síndrome de leches y alcalinos, que ocurre, por ejemplo, si una persona toma mucha leche magnesia, por ejemplo. También están las causas que es por contracción del volumen efectivo circulante, que se presenta con normotensión, deficiencia de potasio y hiperaldosteronismo hiperrenémico, que pueden tener un origen gastrointestinal, que va a ser cualquier cosa que haga que pierdan en ácido clorhídrico, vómito, sea vómito, sea aspiración gástrica por sondas. También van a estar los de origen renal, más que todo por el uso de diuréticos. Y pues tenemos otras causas que son más las del sistema RAS, puede ser por alta renina o por baja renina,
por problemas en enzimas adrenales, por síndrome Cushing y pues muchas otras. Sobre la administración de álcalis, que ya hemos hablado harto, em, pues si esa administración se da de forma crónica en una persona que tenga una función renal normal, rara vez va a causar alcalosis, perdón. Sin embargo, si un paciente tiene un trastorno hemodinámico coexistente asociado a una depresión efectiva del volumen circulante efectivo, por ejemplo, por la insuficiencia cardíaca, va a poder desarrollarse alcalosis debido a una menor capacidad para excretar bicarbonato o una mayor reabsorción de bicarbonato. Entonces, estos pacientes incluyen a aquellos que reciben bicarbonato de sodio en cargas de citrato, que sean, por ejemplo, por transfusiones de sangre o aferesis, que tengan antiácidos más resinas de intercambio catiónico, etcétera. Sobre las alcalosis por origen renal, pues los diuréticos, más que todo, como que es la causa principal, la más frecuente, diuréticos como tiazidas y diuréticos de asa como la furosemida van a aumentar la excreción renal de sal y también van a, por lo tanto, aumentar la excreción de agua. Sin embargo, no van a excretar más bicarbonato. Entonces va a generar un aumento de la concentración del bicarbonato en suero porque el volumen extracelular está reducido. Entonces se está contrayendo alrededor del bicarbonato del plasma y pues esto va a terminar siendo lo que llamamos alcalosis por contracción. La alcalosis en estos casos persiste porque la contracción es sostenida, no se está solucionando. También se puede prolongar, se puede mantener por hiperaldosteronismo secundario, deficiencia de potasio y pues también por el efecto directo del diurético, mientras que no lo quitemos. Entonces, por eso, para corregir esta alcalosis, lo necesario es quitar el diurético y administrar una solución salina isotónica que restaure el volumen circulante. La deficiencia de iones, por ejemplo, la hipocalemia y la hipomagnesemia, que la hipocalemia se puede dar o porque no se consuma lo suficiente, o por el consumo de tiazidas, o por el alcoholismo crónico, y la hipomagnesemia que también se puede dar por tiazidas y alcoholismo, y también por desnutrición, va a ser algo que también se asocia mucho a la alcalosis metabólica. Algo muy frecuente es que se presenten pacientes con desnutrición y alcoholismo crónico. Van a tener ambas, van a tener hipocalemia, van a tener hipomagnesemia y se van a presentar con alcalosis metabólica. Y también tenemos las alcalosis que se dan tras la resolución de otros problemas. Entonces, tras el tratamiento de la cetoacidosis o de la acidosis láctica, pues ocurre que las cetonas y el ácido láctico pueden convertirse, pueden metabolizarse al bicarbonato. Además de que para el tratamiento de estas, en caso de que sea muy severo, le estamos dando aún más bicarbonato. Y por otro lado, después de un episodio de hipercapnia, bueno, pues la hipercapnia va a hacer que acumulemos dióxido de carbono. El dióxido de carbono, pues si está acumulado de forma crónica, los riñones van a tener que compensar en aumentando la reabsorción de bicarbonato y aumentando la excreción de hidrogeniones. Entonces, si corregimos muy rápido esta hipercapnia, por ejemplo, ventilando a un paciente con EPOC, no se va a bajar a tiempo el bicarbonato que se acumuló en exceso en el estado crónico y por lo tanto vamos a terminar con una alcalosis metabólica. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la alcalosis y la acidosis respiratoria. Acá, bueno, como pueden ver en los cuadritos de la izquierda, hay diferentes causas, múltiples causas para una acidosis, una alcalosis respiratoria. Acá me disculpo, hay una confusión en los cuadros. El cuadro negro sería correspondiente a la alcalosis, el cuadro gris sería correspondiente a una acidosis. Entonces, bueno, primero hablando de las causas de una alcalosis respiratoria, las que están aquí en el cuadro negro, pues hay varias. Se dividen en cosas que puedan estimular el sistema
nervioso central, como por ejemplo un paciente con mucho dolor, un paciente que tenga ansiedad, psicosis, fiebre, eh, trauma, por ejemplo, cosas que estén generando hipoxemia o hipoxia a los tejidos, como por ejemplo que un paciente se encuentre a alturas pues muy elevadas o que presente neumonía, edema pulmonar o que por ejemplo se esté atragantando o tenga una aspiración pues con algún líquido. Hay drogas o hormonas que también pueden llevar una alcalosis respiratoria, como los salicilatos, y hormonas durante el embarazo, como la progesterona. La estimulación de receptores de la pared torácica también puede causar una alcalosis respiratoria, por ejemplo, en pacientes que tienen un neumotórax o tienen un tromboembolismo pulmonar. Pacientes en ventilación mecánica y con sepsis también pueden sufrir alcalosis respiratoria. Ya hablando de la acidosis respiratoria, tenemos causas que afectan al sistema nervioso central, como pacientes que están bajo el efecto de anestésicos o sedantes o medicamentos fuertes para el dolor, como los opioides, o pacientes que están, por ejemplo, sufriendo de un accidente cerebrovascular. Tenemos causas que tienen que ver con la obstrucción de la vía aérea, como una exacerbación del EPOC del asma. Tenemos causas que tienen que ver con enfermedades del parénquima pulmonar, como el enfisema, la bronquitis o el síndrome de dificultad respiratoria. También enfermedades del sistema neuromuscular, como la miastenia gravis o las distrofias musculares, o por ejemplo pacientes que tengan problemas en la forma de la columna, que digamos que les impidan una adecuada expansión del tórax al respirar, como los que tienen cifoescoliosis. Y la obesidad también puede dificultar ese mismo proceso y por lo tanto causar una acidosis respiratoria. Entonces, hablando de la acidosis respiratoria aguda, pues es importante entender que esta es una condición que puede amenazar la vida del paciente. Para el tratamiento, como en la mayoría de las causas de acidosis o alcalosis metabólica que vimos con Laura, pues lo más importante es revertir la causa y en el caso de estos desórdenes como del sistema respiratorio, en la acidosis es importante asegurar una ventilación alveolar que sea adecuada. Entonces, para esto a veces se va a querer, se va a requerir intubar al paciente o utilizar la ventilación mecánica. Y en el caso de que se decida utilizar oxígeno suplementario, pues es importante titularlo con cuidado en pacientes que tengan EPOC o que tengan una retención crónica de CO2. Recordemos que el principal estímulo ventilatorio en estos pacientes es la hipoxemia y si suplementamos oxígeno que sea como más de lo necesario, podríamos aportar a la progresión de la acidosis. Importante que la corrección de la hipercapnia en pacientes con acidosis respiratoria debe hacerse de forma gradual porque está el riesgo de que desencadenemos complicaciones similares a las que presenta un paciente con alcalosis respiratoria aguda, como por ejemplo un compromiso de la perfusión del cerebro o el desarrollo de arritmias cardíacas. Y ya para terminar, el tratamiento de la alcalosis respiratoria se basa en también la corrección del problema de base. Si se llegase a requerir pues, ventilación mecánica, se podrían hacer cambios en, por ejemplo, el espacio muerto y el volumen corriente que puedan ayudar a mejorar la hipocapnia. Y los pacientes con síndrome de hiperventilación, como aquellos que están sufriendo un ataque de pánico, por ejemplo, y que están como hiperventilando, pues ellos se benefician primero de primeros auxilios psicológicos y segundo de respiración dentro de un objeto cerrado como una bolsa de papel. ¿Por qué? Porque esto ayuda a retener CO2 que se está exhalando para que pueda ser reinhalado y se pueda corregir la hipocapnia. Y finalmente, vale la pena mencionar que no se recomienda el uso de sedantes y antidepresivos con el objetivo de modificar la conducta ventilatoria y pensar que pues así se va a corregir la hipocapnia. Más bien, se recomienda tal vez usar beta bloqueadores si se busca atenuar estados hiperadrenérgicos que pueda estar presentando el paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias.
No sé si alguno tengo una pregunta. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, que estén bien. Buenas noches.